La buena noticia es que el asma es fácil de controlar. Usted tiene armas para controlar el asma y, al hacerlo, su hijo podrá hacer todo lo que hace un niño normal. Hay dos formas de controlar el asma. Una es controlar el medio ambiente, es decir, los factores que desencadenan el asma del niño. La otra es tomar un medicamento todos los días. Los factores desencadenantes del asma son las cosas que provocan las crisis asmáticas. Los 3 grupos básicos de desencadenantes del asma incluyen virus del resfrío, desencadenantes de alergias que pueden estar dentro o fuera de la casa e irritantes como el humo de cigarrillo. Si el polvo o el humo de cigarrillo desencadenan el asma de un niño, la forma de controlar el asma es manteniéndolo alejado de esos factores. Junto con su médico especialista en asma, deben identificar los factores desencadenantes presentes en el entorno y en la casa del niño. Retiramos las alfombras de su habitación, nos deshicimos de todas las cosas con felpa o pelusa del dormitorio y generalmente limpiamos la habitación con vinagre blanco y agua. Si después de evitar todos los desencadenantes del asma conocidos, los síntomas del niño continúan, es importante hablar con su médico respecto a un medicamento diario. Este medicamento diario se denomina medicamento de control. Existen 2 tipos de medicinas para el asma, la de alivio inmediato y la de control o preventiva. Las medicinas de alivio inmediato, como el albuterol, relajan los músculos tensionados en las vías respiratorias durante un ataque. Las medicinas de alivio inmediato deben ser utilizadas solamente en caso de necesidad para los síntomas del asma. Si un niño necesita tomar medicinas de alivio inmediato con regularidad, es una señal de que el asma no está bien controlada. Las medicinas de control, como los esteroides inhalados, ayudan a reducir la hinchazón, también conocida como inflamación, de las vías respiratorias. Las medicinas de control se deben tomar a diario para reducir síntomas y prevenir ataques. No puedes tomar medicamentos solo cuando estés experimentando los síntomas. Creo que has esperado demasiado. Es muy importante tomar los medicamentos todos los días, aun cuando el niño no presente síntomas. Si no tomo mis medicamentos todas las mañanas y todas las noches, no rindo bien cuando hago gimnasia, me canso. Los pacientes deben incorporar sus esteroides o medicamentos de control diarios en su vida cotidiana, de la misma forma en que se cepillan los dientes o se cambian la ropa. Esta es la clave del éxito ligado al uso de estos medicamentos. Los medicamentos de control son esteroides. Cuando los padres se enteran de que sus hijos tomarán esteroides a diario, surgen algunas preocupaciones. Escuchar la palabra esteroide al principio realmente me preocupó. Los esteroides que utilizamos son similares a los que producen naturalmente las glándulas suprarrenales. Es la forma normal en la que el organismo controla la hinchazón y la inflamación. Las mayores preocupaciones parecen ser relativas al crecimiento. Sin embargo, varios estudios demuestran que los niños con asma que utilizan esteroides inhalados durante varios años crecen y alcanzan su potencial de crecimiento máximo, el mismo que hubieran alcanzado sin recibir los medicamentos. A muchas personas les preocupa que tomar medicamentos para el asma produzca dependencia a dichos medicamentos o que al usarlos regularmente o a diario pierdan su eficacia. Pero esto en realidad no sucede. Son varios los estudios que demuestran que los medicamentos de control actúan mejor si se los toma diariamente y que no pierden su eficacia con el tiempo. He visto a mi hijo muy enfermo y me he dado cuenta de que él necesita estos medicamentos. Como con cualquier otra enfermedad, si tienes el medicamento que puede ayudar a tu hijo, debes darle ese medicamento. Las familias necesitan estar informadas sobre las medicinas de control. Estas medicinas son seguras y actúan de maneras naturales mediante las cuales el cuerpo sana la hinchazón e inflamación. Estas medicinas utilizan pequeñas dosis que van directamente a las vías respiratorias donde ocurre el asma. Se ha demostrado que las medicinas de control previenen ataques y visitas a la sala de emergencia y reducen los síntomas en niños con asma. Para que actúen mejor, las medicinas de control se deben tomar todos los días. Los niños que están usando medicinas de control necesitan visitar a un doctor con regularidad para asegurarse de que la dosis y el tipo de medicina de control sean las correctas para el niño. Si alguna vez debe acudir al departamento de emergencias, es muy importante que luego concierte una cita con su médico de cabecera. Visite al médico y elabore un plan. Tener un plan de acción por escrito es una forma de que usted sepa cuándo utilizar los medicamentos para el asma de su hijo. Si su hijo no ha tenido hasta ahora un plan de acción para el asma, es hora de que elabore uno junto con su médico. Nadie quiere ir y venir continuamente a la sala de emergencias. Esta no es la forma de tratar el asma.
Si espera a que se presenten los síntomas, muchas veces su hijo terminará sintiéndose mal innecesariamente. Usted no desea pasar por esto, usted desea detenerlo a tiempo. La clave es la constancia de la medicación.